Así inicia Noticia en Profundidad. Qué placer estar con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central. En Caracas, en Venezuela, a partir de este momento, como lo han visto ustedes durante toda la semana, hoy no es la diferencia. Tenemos dos temas que son noticia, profundizamos en ellos, los tenemos en titulares. El primero de ellos es noticia argentina. Este domingo los argentinos votan en elecciones que, según todos los pronósticos, deberían permitir el regreso del kirchnerismo. Pero en esta disputa no solo se miden Fernández y Macri, también van por la Casa Rosada otros 4 aspirantes. ¿Quiénes se acercan más al favorito? ¿Habrá segunda vuelta? Tenemos muchas preguntas para hacerle a Víctor Hugo Morales. Serán minutos. Segundo tema que es noticia, Azerbaiyán. La nación euroasiática recibe la presidencia del Movimiento de Países No Alineados y tiene como reto, esto es muy importante, seguir exigiendo el respeto a la soberanía y a la autodeterminación. Un asunto que lo grafica es Bolivia en este momento. Tenemos ese análisis profundo como siempre en noticia. Así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia argentina, 6 candidatos se disputan la silla presidencial después de haber protagonizado intensas jornadas de campaña para mostrar sus propuestas de gobierno, mostrarlas a la población votante. Y todo esto en medio de una profunda crisis económica, mientras que los argentinos tienen la esperanza de que su opción política pueda revertir esta situación de crisis económica inducida. La carrera hacia la presidencia de Argentina está protagonizada por 6 candidatos que en los últimos días reforzaron sus propuestas de gobierno para convencer a los votantes. Mauricio Macri busca la reelección para un nuevo periodo. En esta oportunidad, presentó una iniciativa sobre la base de una alianza denominada Juntos por el Cambio, en la que se fusionan los partidos Propuesta Republicana y Unión Cívica Radical. Su campaña está financiada por diferentes élites empresariales. Así, la alianza Juntos por el Cambio recibió casi $44 millones para apoyar la reelección de Macri. Otro candidato que se presenta es Alberto Fernández, junto con la expresidenta Cristina Fernández como compañera en la fórmula del Frente para Todos. El binomio cuenta con el amplio respaldo de los gremios que integran la Confederación General del Trabajo de Argentina. A ellos se suman científicos, intelectuales y artistas. También dan un fuerte respaldo más de 50 pequeñas y medianas empresas. También el político Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda Unidad, que representa a 3 partidos que en 2011 se unieron para poder superar las primarias y participar en las elecciones presidenciales. Del Caño se presenta con un programa que favorece el aborto legal y en contra de las políticas neoliberales basadas en el respaldo del Fondo Monetario Internacional. En la lista figura Roberto Labaña, quien intenta por segunda vez ocupar la presidencia, después que en 2007 quedara de tercero en los comicios que dieron como ganadora a Cristina Fernández. Juan José Gómez Centurión, otro aspirante a la Casa Rosada, con un plan de reforma laboral que se refiere a las organizaciones de piqueteros como sociedades paraestatales financiadas por el Estado. Participó en el gobierno de Macri, pero fue acusado de corrupción y juzgado por apología del delito, por su actitud negacionista en relación al número de detenidos y desaparecidos durante la dictadura cívico-militar que se mantuvo en Argentina desde 1976 hasta 1983. Asimismo, José Luis Esper, candidato por el Frente Despertar. Entre sus propuestas están que los menores de 14 años que cometan delitos sean tratados como los de un adulto, eliminar la indemnización por despido, quitar los convenios colectivos y crear un subsidio para suplir la falta de empleo. Ahí está un asunto que vamos a analizar en minutos con Víctor Hugo Morales. Por ahora, en medio del silencio electoral, de la veda, ya poco lo que pueden hacer realmente los aspirantes a la presidencia y ya salvo esperar lo que suceda el próximo domingo cuando se abran las urnas. De esto conversamos con nuestra enviada especial a Buenos Aires, Adriana Sibore. Adriana, muy buenas noches. ¿Qué se hace? ¿Qué no se hace estos días, a 48 horas prácticamente de que se abran las urnas? Hola Tatiana, es un gusto saludarte a ti, a tu invitado y a los televidentes de América Latina y el mundo de Telesur. Y bueno,
que se hace en La Veda, muy poco. Recordemos primero, la veda electoral inició hoy a las 8 de la mañana, va a concluir, Tatiana, mañana, 3 horas después de que cierren los centros de votación que van a cerrar, 3 horas después del domingo, cuando cierren los centros de votación que van a cerrar a las 6 de la tarde. ¿Qué no se puede hacer? Bueno, proselitismo político, difundir sondeos, encuestas, espectáculos masivos, tampoco nada, digamos, lo que esté orientado a convencer a un elector de votar por uno o por otro candidato. También en esta veda, Tatiana, incluyen las redes sociales, sin embargo, recordemos que no existe ninguna regulación sobre este tema, aquí ni en muy pocos países existen prácticamente. Y bueno, pero hoy interesante que habló el ministro del Interior sobre el operativo de este próximo domingo, el operativo electoral, dio varios datos, habló de que son 100.000 urnas en total, 14.500 centros de votación, 100.000 efectivos prácticamente dedicados este domingo a la seguridad del proceso electoral. Son casi 34 millones de electores, 14.000 fuera del país. Esos también el ministro dijo, los que están fuera del país pueden votar vía correo, entre otras cosas. Y el ministro dijo una frase, y te la voy a leer: estamos convencidos de que estas elecciones transcurrirán en paz y con transparencia. Y hablemos del punto de la transparencia. ¿Por qué, Tatiana? Porque hoy, en estos días, organizaciones políticas que están acá, que van a participar en estas elecciones de oposición, han denunciado que a sus fiscales, son dos organizaciones políticas, Frente de Todos y también Consenso Federal, han denunciado que a sus fiscales no los han dejado auditar el software, el programa de la empresa Smartmatic, que es la encargada de hacer el escrutinio, digamos, de este próximo domingo. Ellos están preocupados por esto, por la forma de cómo se puede hacer o no se puede hacer esta auditoría. Y el gobierno dijo, escuchó la preocupación y trató de despejar estas dudas, estas preocupaciones. Preocupaciones también están en el ámbito económico, Tatiana, el día de hoy. ¿Por qué? Porque otra devaluación del peso argentino. Llegó a valer el dólar hoy 65 pesos. Prácticamente 3 puntos subió en menos de un día y así va subiendo. ¿Y el problema cuál está? El problema es que esto incide, según muchas personas, según analistas, y es lo que ha pasado últimamente, en el precio de los alimentos, en el precio de la vida, en el precio de los servicios públicos, en el precio de cómo pagar el agua, si sube la luz, todas esas preocupaciones de los argentinos en estos días. Y la preocupación, la expectativa económica está qué va a pasar el día después, quién gane las elecciones. ¿Qué van a votar los argentinos, Tatiana, para dar, digamos, un recuento? Van a elegir presidente, vicepresidente, también legisladores nacionales, son 130 diputados y 25 senadores y algunas autoridades locales. Todo listo entonces, los comicios van a iniciar el domingo a las 8 de la mañana, concluyen a las 6 de la tarde, hora local. 3 horas después van a empezar a dar el primer conteo y el ministro del Interior también anunció que ellos esperan que antes de la medianoche Argentina sepa quién será el nuevo presidente de este país. Antes de la medianoche, pues muy pendientes de ello en el operativo de Argentina Decide aquí en la pantalla de Telesur. Adri, gracias, buenas noches, nos vemos el domingo. Buenas noches. Vamos a entrar así con el análisis. Ya lo ven ustedes, hay mucho que analizar con la lista que les proponemos durante esta jornada aquí en Noticia con Víctor Hugo Morales, periodista uruguayo, analista político. Qué placer saludarte de nuevo, Víctor, gracias por acompañarnos. Un placer, Tatiana. Con la breve síntesis que teníamos en el informe, te quiero pedir ahora que profundicemos en quién es quién de los candidatos a la presidencia, los que se miden en este momento. Y quiero comenzar por el candidato que va de primero en las encuestas, lo hemos visto después de las PASO de una manera sistemática y creciendo, Alberto Fernández. Hasta esta campaña, durante unos años prácticamente desapareció de la vida pública, se dedicó a ser profesor. ¿Qué pasó con él? Ahora llega y se convierte en la esperanza para millones de personas, para millones de argentinos. Es un político que supera ampliamente la media de la capacidad de los políticos, es un hombre entrenado en el gobierno porque fue jefe de gabinete de Néstor Kirchner unos cuantos años. Puede entrar a la Casa Rosada con una venda y lo mismo sabe dónde está todo, es decir, sabe gobernar, tiene perfecta idea de lo que hay allí y de lo que se puede hacer desde allí. Es un hombre intelectualmente muy preparado, es un profesor de derecho, de muy buen discurso,
que ha consolidado su condición de candidato después de la designación de Cristina Fernández. Cuando lo nombró Cristina fue una gran sorpresa y para muchos un dato extraño, porque Alberto Fernández había tenido una actitud bastante crítica de la segunda etapa del gobierno Kirchner, sobre todo de Cristina. Estaba como disgustado con Cristina. Viejos amigos como realmente eran, se reencontraron un año y medio antes de toda esta historia, ajustaron todo lo que a los afectos hace, estaban juntos en todo ese periodo y en determinado momento Cristina Fernández advirtiendo que ella podía ganar las elecciones desde ya, porque la mayoría de los votos son de ella, le iba a ser muy difícil gobernar y entonces pensó que Alberto Fernández podía ser un buen candidato. A partir de ese momento, Alberto Fernández se convirtió en lo que llamamos una verdadera esperanza de poder gobernar la Argentina. Y lo vemos totalmente entregado en la campaña, con un discurso muy firme durante todos estos meses, sin dejar que es algo que llama la atención, sin dejar la universidad, sin dejar la educación. ¿Ahí también está enviando un mensaje o es más el respeto por su universidad y por sus estudiantes? Yo creo que lo que ha caracterizado a Alberto Fernández en todo esto, en cada uno de estos rubros que mencionas, ha sido un acierto. En todo se manejó muy pero muy bien, facilitado por supuesto el discurso frente al desastre que es la Argentina. En realidad cualquier candidato de su envergadura, que son muy pocos, podría haber tenido un destaque así en cada cosa que dijera en materia de prometer un gobierno que sea completamente distinto a esto. Siendo distinto a esto que impuso el neoliberalismo, ya se es un buen gobierno para el pueblo, un gobierno para las mayorías, no un gobierno como este estrictamente para las minorías y que desatendió en forma total lo que llamamos el pueblo. Claro, aquí hay algo que resulta muy interesante para la historia argentina, quiero pedirte tu reflexión, Víctor Hugo, y es que tendrá, que ha tenido una candidata a la vicepresidencia ejemplar, la expresidenta del país. ¿Cómo se percibe esto, que sea una persona, el peso pesado de la política argentina, que tiene millones de seguidores? No es común que suele suceder en unas elecciones, y no solamente me refiero a Argentina, en cualquier país, que haya un candidato a la vicepresidencia de tanto peso. Nos faltan los que especulan que la verdadera presidenta sea Cristina Fernández. Lo han dicho de meses atrás. Pero no tiene ninguna razón. Ella no le faltaría el respeto a Alberto Fernández de esa manera. Y Alberto Fernández tiene las condiciones, los quilates para ser el verdadero presidente. Lo que va a tener Cristina es la presencia de una estadista de consulta, de una persona que sabe todavía más que Alberto Fernández qué hay en el momento en que entras a la Casa Rosada y cuáles son los resortes a tocar para darle un poco de felicidad a la gente. Por otra parte, yo creo que en toda nuestra vida, en tu vida profesional, en la mía, hay algo que llamamos la mirada de los otros, la mirada de aquellos ante los que tratamos de ser fieles con nuestra conducta. Es muy probable que la mirada de Cristina Fernández de Kirchner esté presente en el gobierno de Alberto Fernández. ¿Qué es la mirada de Cristina? Es la mirada de los millones de seguidores y de votos que ella aporta para esto. ¿Qué quieren esos seguidores? Determinadas cosas en la política internacional, lucha contra el poder establecido, particularmente el poder mediático, confrontación a favor de Malvinas, es decir, respeto por Venezuela, apertura hacia la patria grande. Todo esto es la mirada de Cristina, todo eso es lo que Cristina quiere y a través de Cristina el pueblo que ama a Cristina. Alberto Fernández no va a desconocer esto. Y seguramente estos son resortes naturales que va a activar durante su gobierno, pero esto no implica que en los detalles, en designación de ministros, en la toma de medidas, en las leyes, en elevar leyes al Congreso, en pensar los lineamientos generales y más importantes del gobierno, no tenga absolutamente toda la decisión. Estoy convencido de que, primero, que él tiene las condiciones y segundo, que ella tiene para Alberto Fernández un respeto muy grande. Será un grandísimo soporte. Veremos qué pasa el domingo en todo caso. Digo, será un grandísimo soporte, pero veremos qué pasa el próximo domingo. Candidato a la reelección, el presidente Macri, él de nuevo en esta campaña, te pediría tú que la calificaras, esta campaña, estos meses de campaña, donde decía que recorrería las 30 zonas del país más importantes. Esto es lo que él decía, ¿no? Vamos a recorrer el país de manera permanente. ¿Qué te queda del discurso del presidente Macri? Se sabía de antemano, pero ha corroborado que no tiene las condiciones intelectuales, ni morales, ni éticas para ser el presidente de una nación como la Argentina. Un hombre de una
liviandad y superficialidad que abruma, con un discurso muy modesto y con una capacidad de trabajo propia de un hijo de rico que nunca hizo nada en su vida, que solamente heredó. Y con ese comportamiento ha hecho todo lo que hizo y llegó al gobierno para realizar lo mismo con un entorno que actuaba por él mientras él ponía la firma, y lo han hecho muy pero muy mal. Traicionó todo lo que dijo, todo lo que prometió. Ha sido una persona que le falló a la gente, a aquella gente que le creyó. A mí me parece que el ciudadano debería tener un poco más de información para saber sobre sus candidatos, pero consiguió engañarlos. Y al cabo de 4 años ya no hay engaño posible. De ahí viene esta hecatombe que va a vivir el domingo, este desastre electoral, esta catástrofe que le va a tocar vivir según mi punto de vista. Mucho podría estar equivocado, quizás en mi apreciación, pero estoy convencido de que las cosas van a ser así y que muy felizmente para la Argentina podemos el lunes tener una imagen de una urna con pies que le da una inmensa patada a Mauricio Macri y al neoliberalismo. Lo más importante no es Macri. Macri es una anécdota en la vida de la Argentina. Lo trascendente es no volver a las prácticas neoliberales que llevaron al verdadero desastre, a esta hambruna atroz, fatal que vive la Argentina, al desempleo, al salario muy pero muy bajo, muy por debajo de la inflación, a una salud resquebrajada, a una enseñanza ultrajada, a una persecución de los docentes, de los científicos, de todo lo que mueve un país. Todo esto fue atacado, menos la clase dirigente, la élite a la que él pertenece y que por otra parte se ha robado como nunca se robó en un país en estos 4 años. Si te digo 4 años en el contexto de todo lo que significa la historia de una nación, ¿cómo pasarán? ¿Cómo pasarán a la historia en el contexto de toda la historia del país? Macri será una caricatura en la historia. Macri será un hombre objeto de burla cuando pasen los años. Se van a recordar todas las tonterías que ha dicho, los mamarrachos que ha expresado, el vacío de sus discursos, el conflicto que ha tenido siempre con la verdad. Es una caricatura, no es un digno presidente de la Argentina, y por eso es que me permito decir, la Argentina tendrá una decisión enfática el próximo domingo en empujarlo a una historia que no dirá nada, una historia anodina, pobre, digna de un hombre que nada pudo hacer por su país y que lo que hizo fue en contra de su pueblo. Del pueblo, pueblo. Cuando hablamos de pueblo hablamos de los sectores medios y de los sectores vulnerables. Los ricos, los burgueses, no integran, en mi concepto, lo que llamamos pueblo, integran la idea cabal de nación. Pero cuando yo digo pueblo estoy hablando de los sectores que más padecen cuando se dan gobiernos neoliberales como este. En este recorrido quiero preguntarte por Roberto Lavagna. Según las encuestas va en tercer lugar, entre 7 u 8 puntos dependiendo de la encuesta obtendría este resultado el próximo domingo, reitero, dependiendo de la encuesta que se revise. ¿Qué significa para la política Roberto Lavagna, para la política argentina? Lavagna es una buena persona, un hombre muy preparado, uno de los que más sabe de economía en la Argentina, fue un buen ministro de Néstor Kirchner, aunque Kirchner inauguró algo que se esperaba, que era imprescindible en América Latina, de poner a la política por encima de la economía. En la Argentina, como en algunos otros países, suelen mandar los economistas, los ministros de Economía. Entonces los presidentes consultan a los ministros y le dicen, ¿te parece que puedo hacer esto? El ministro le dice, no, porque los números no dan. Así era hasta que llegó Kirchner. Kirchner dijo, vamos a poner la política delante de la economía. En consecuencia, tomó decisiones políticas antes que las económicas. El que cumplió con las medidas económicas fue Lavagna, un hombre técnicamente irreprochable, seguramente un gran conocedor de la economía, un hombre de bien, un hombre apreciado. Para mi gusto, demasiado alineado a lo que llamamos el establishment. No sería un hombre que podría dar vuelta nada en la historia, no tiene nada que ver con esa... desde la visión de la economía ortodoxa. Sí, sí, desde ya. Aunque lo que aplicó junto a Néstor Kirchner fue una economía que se salió de esa ortodoxia y pasó a el respeto de la economía a la política. Primero la política, lo que hay que hacer para acercarle algo de felicidad a la gente. Luego viene la economía y lo que se le preguntaba a un ministro si se podía hacer
en Kirchner se convirtió en una orden, hay que hacer esto. Labaña lo hizo muy bien. Es un candidato absolutamente potable y respetable, digno de un voto de alguien que no quiera irse tan a la izquierda en el espectro político. Y en el tema postelectoral, ¿dónde lo ubicarías? Estoy seguro que la mucho política más cerca nacional. de Alberto Fernández. ¿Sí? Labaña no tiene nada que ver con Macri y tiene algunos vasos vinculantes con Alberto Fernández, no tanto con Cristina Kirchner, pero sí con Alberto Fernández, que es un gran articulador y que muchos dicen sería capaz de ofrecerle el Ministerio de Economía a Labaña. Esto podría suceder, no es algo a descartar. Por consiguiente, está muy claro que Labaña, pasadas las elecciones, va a ser un hombre afín por lo menos con Alberto Fernández, hasta que las primeras medidas de Alberto Fernández le provoquen una gran discrepancia, esperemos que no, porque va a tener sus diputados y va a tener sus representantes en el Congreso y será muy importante contar con el apoyo de él. En este recorrido quiero preguntarte ahora por Juan José Gómez Centurión. Juan José Gómez, si lo revisamos en la visión latinoamericana, es ahora un nuevo conocido. Internamente en la política argentina, ¿quién es? Lo vimos, lo conocimos en los debates. Es una inexistencia. Es un hombre que estaba en el gobierno, en la aduana, designado por Macri, que fue denunciado por corrupción por la ministra de Seguridad. Así han sido las cosas también en este gobierno. La ministra de Seguridad dijo que era corrupto Gómez Centurión. Macri lo sacó del cargo. Gómez Centurión fue a hablar con él, le dio pruebas de que mentía la ministra y Macri acordó que siguieran los dos. Ese es Gómez Centurión, un hombre que tampoco tuvo la dignidad en ese momento de decir yo no me puedo quedar en un gobierno que me acusa de corrupto y después claro, muy campante me deja en el lugar que estoy ocupando. Es un hombre de la derecha, un hombre que está contra la despenalización del aborto fuertemente, convierte esta brutalidad en parte de su campaña y está a la derecha de Macri. Le quita a Macri 200 o 300 mil votos, no creo que más de eso, el 1%, el 1,5% en el mejor de los casos. Está muy enojado porque su propio candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es de lejos el distrito más importante del país, salió en un tuit pidiendo que voten a Macri, que no lo voten a él y que no lo voten a Gómez Centurión. Y Gómez Centurión ha denunciado lo que es muy factible, que el gobierno le puso dinero, dijo billetera mata convicciones y Gustavo Álvarez se llama ese candidato a gobernador, traicionó a Gómez Centurión. Imagínate que esto también te traza un perfil hasta del propio Gómez Centurión. Sin duda, de este candidato y de estos actores de la derecha, no importa que sea en este mundo de la provincia de Buenos Aires, porque me hablas que le quitaría probablemente un 1%, pero Macri en este momento necesitaría cualquier voto. Necesita de esos y de los de Esper, que será seguramente la próxima persona por la que me vas a preguntar. Y sí, entre ambos le van a llevar quizás en la suma 3 puntos, que no hacen a la cuestión si pensamos que hay 15 o 16 puntos de diferencia, pero que podrían ser decisivos si la diferencia estuviera entre 8 y 11, por ejemplo. Este es lo que pensaba Macri, por eso hizo cualquier cosa Macri, bien antirrepublicanas, y candidatos que son muy cercanos a él, porque ni Espert ni Gómez Centurión son tan reacios a Macri, tuvieron que denunciar su política, porque Espert trató de impedirle que accediera como partido político a estas elecciones. Le puso un dique y además le robó a uno de los candidatos, también de la provincia de Buenos Aires, con lo cual Espert ha dicho cualquier cosa de Macri porque se sintió muy, pero muy dolorido con semejante decisión. Qué intríngulis de la política y de la derecha argentina a través de estos candidatos. Gente moralmente muy pobre, humanamente descartable, que están allí. Uno nunca puede entender a veces cómo llega determinada gente a ser esperanza de cientos de miles de personas, porque finalmente Gómez Centurión, que está allí, es seguido por 300, 400 o 500 mil personas. ¿Cómo puede ser, me pregunto, que haya 300.000 personas? Es muchísimo, que siendo poco, pero es muchísimo de todas maneras como concepto, que puedan creer en un personaje de esta naturaleza. En esto talla mucho el odio de la derecha. Lo que hacen Espert y sobre todo Gómez Centurión es concentrar todavía más odio del que ya genera en la diferencia de clases, en la mirada despectiva de la clase alta, Mauricio Macri. Espert es un economista
muy destacado, muy convocado siempre por los canales de televisión, que tiene mucha llegada a los medios, pero que desde que apareció Macri empezó a discutirle a Macri, porque él está más a la derecha en las medidas económicas que Macri. Él entendía que había que dar un shock violento desde el primer momento, aquello de Naomi Campbell, la doctrina del shock, que eso se tenía que aplicar a rajatabla por Macri y que no lo había hecho, por lo tanto se sintió casi opositor a Macri en ese sentido, en las cuestiones económicas, aunque está muy cerca ideológicamente de la misma gente de Macri. Es un economista que dice cosas contundentes, muy fuertes, muy pesadas, pero que no tiene gravitación, no tiene llegada a la gente. Hubo un momento en que pareció que candidato de la derecha, que dice cosas duras, que hablaba contra el kirchnerismo, pero también contra Macri, había convocado a algunos jóvenes que se habían sentido atraídos por él. A mí me llamaba muchísimo la atención. Detrás de un joven no puede haber otra cosa que alguien que quiera cambiar el mundo, no alguien que pueda acompañar personajes como estos. Pero hay jóvenes que nacen viejos. Y entonces es posible que contra lo que era mi visión, mi manera de ver las cosas, tuviera un seguimiento de los jóvenes. Me parece que ahora es un candidato desvaído, que tanto él como Gómez Centurión no significan nada electoralmente el próximo domingo. El próximo domingo. Me queda un candidato, Nicolás del Caño. Muy respetable. Todos ellos son muy respetables. Están a la izquierda de la izquierda. Dicen no hay que pagar la deuda. Una insensatez que no podrías cumplir. Lo dicen porque saben que no van a ser gobierno, que no tienen manera de ganar. Entonces... Pero interesante que se presenten además con ese discurso. ¿Cuántos votantes crees o cuántos votos duros crees que pueda obtener? Yo creo que hay 2,5 puntos de votos. Estamos hablando de 1 millón de votos que pueden seguirlo. No es poca cosa. Para quienes tienen menos posibilidades incluso hasta de hacer llegar sus propuestas a la gente. Tiene una candidata a diputada, la candidata a vicepresidenta también es una mujer muy valiosa, salida del sindicalismo, del PLA, y una candidata a diputada que es una figura muy apetecida políticamente, todo el mundo quisiera tenerla, que se llama Miriam Bregman, que es una muy buena luchadora. Son lo que nosotros llamamos simpática, cariñosamente, y ellos mismos muchas veces llaman troscos. Quiere decir, son muy fieles a una política de izquierda a rajatabla, que por no negociar con otros aspectos que podría tener la izquierda, están allí en un lugar respetado. Del Caño es muy respetable, para mí fue la mejor actuación del último debate, el que más claramente dijo sus propuestas, pero no pueden mover el amperímetro, no, porque además el kirchnerismo ocupó todo lo que la izquierda pueda decir, todo lo que se pueda proponer de justicia social, de equidad, etcétera. El kirchnerismo, como antes en la historia de la Argentina, el peronismo vino y lo hizo, le saltó por arriba. Había quienes estaban construyendo esa izquierda que, por ejemplo, existe en Uruguay, que en determinado momento se dio en Chile, izquierdas que trabajaron ideológicamente, que captaron a la gente desde la ideología. En cambio, el peronismo y el kirchnerismo vinieron e hicieron las cosas. Aquello que se discutía, ellos lo hicieron. Por lo tanto, generaron un rechazo muy grande de los sectores elitistas, de la vieja ortodoxia de la política del país. Pero sí, son votantes, candidatos muy respetables los que llamamos de la izquierda. ¿Crees que hay realmente un escenario en el que se pueda prever una segunda vuelta? ¿Una? ¿Segunda vuelta? No, no me parece. Si hubiese una segunda vuelta sería muy dificultoso ya para Alberto Fernández. Una caída de 6 puntos, 7 puntos tendrían que ser, ganar nada más que por 9, sería una amenaza muy seria para Alberto Fernández. Dejaría al kirchnerismo en una situación de expectativa, todavía puede ganar, pero no este clima de alivio, casi de primavera en el alma, de contención psicológica que se ha dado en la Argentina a partir de las PASO, cuando la diferencia pareció ponerlo a Alberto Fernández y a Cristina Fernández a salvo de cualquier sorpresa este domingo. Yo creo que sí, que eso va a ocurrir y sería un verdadero desastre que se dé lo contrario, porque más neoliberalismo nos llevaría a aquello que estamos viendo ahora en Chile y que seguramente va a ocupar tu programa,
se diera en la Argentina. Un gobierno neoliberal no puede resistir en las actuales condiciones un año y medio más sin que la gente salga a hacerse matar en las calles con tal de correrlos. En todo caso, como lo reiteramos, el próximo domingo será la encuesta definitiva y es un escenario probable, en todo caso está en la normativa electoral del país. Es un escenario posible la segunda vuelta, pero no es probable. Entiendo tu postura. Ahora, queda muy poco tiempo para que se dé precisamente este día y hay una grandísima expectativa. Alrededor de todo esto han pasado otros hechos políticos que no debo dejar de preguntártelos, como por ejemplo lo que hablábamos la víspera con respecto a cómo intentó atacarse la fórmula Fernández a la presidencia con el tema de los cuadernos K que se reiteró y hoy aparece una información que pareciese entonces que da la razón. Lo que llama la atención es que aparece hoy justamente a 2 días de las elecciones. Aparece un fiscal que dice esto no tiene ningún sustento jurídico. Es que nunca lo tuvo. Pero no lo había dicho todavía la justicia claro, y en la figura de una persona respetada. Una figura la más respetable del mundo jurídico en la Argentina, que es el doctor Raúl Zaffaroni, ya lo había dicho por marzo, yo tengo una declaración de él en la que decía esto va camino a todo tipo de nulidades, lo han hecho todo mal porque lo hicieron deshonestamente. Nunca fue la justicia en la Argentina ni en ninguna parte del mundo, yo creo, salvo en Brasil con Lula, tan deshonesta como fueron en las actuaciones de jueces como Bonadío y fiscales como Stornelli. Hicieron cualquier desastre. Negaron todo el derecho procesal, el derecho procesal lo tiraron al vacío, se despreocuparon absolutamente de todos los pasos que hay que dar en la justicia para poder hacer las cosas como la propia justicia indica. Y hoy apareció un fiscal, Dilelo, diciendo que todo lo que se ha realizado hasta ahora no tiene ningún valor. Las indagatorias que llevaron a cabo, las prisiones que decretaron, nada de esto tiene valor, según el fiscal que actúa de acuerdo a la ley y en medio de la credibilidad que le da ser un hombre muy reconocido, pero que además toma nota de todo lo que el mundo jurídico, el que todavía tiene que ver con lo que llamamos justicia, ha pensado de este caso de los cuadernos. O sea que también este golpe de timón de último momento que intentaron Clarín y La Nación, la mafia periodística de la Argentina, trayendo los cuadernos originales, como si esto pudiera cambiar el escenario, ha sido una tontería, porque los cuadernos originales no eran necesarios porque estos jueces actuaron con las fotocopias como si hubieran tenido los cuadernos originales. Sí es que son los cuadernos originales. Todavía hay mucho camino a recorrer en esto, pero hoy en lo que dice el fiscal Dilelo me parece que es una bofetada definitiva a una historia tenebrosa de la justicia en la Argentina que se escribió con intención política, la intención política de borrar del mapa el kirchnerismo y el kirchnerismo aparece ahora gozando de una extraordinaria salud y siendo el gran candidato, lo veremos el domingo, a ganar las elecciones. Y en particular de borrar del mapa la figura de la expresidenta, actual candidata a la vicepresidenta Cristina Fernández. Este es el panorama de cara al próximo domingo. Víctor Hugo, gracias. Nos encontramos el próximo domingo. Es un placer, Tatiana. Tenemos operativo, como siempre lo saben ustedes, aquí en la pantalla de Telesur, en nuestra multiplataforma, en redes sociales. Argentina Decide, nos acompañas también con Uruguay Decide. Son 2 naciones del sur del continente bañadas por el Mar de la Plata, de lo que mucho sabes y vamos a estar muy pendientes de ese resultado. Desde muy temprano y al momento de que entreguen resultados estaremos con el análisis, así que nos encontramos. Muchas gracias. Si Dios quiere. Así es. Así nos vamos a la primera, única pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia, Azerbaiyán. La nación euroasiática recibe la presidencia del Movimiento de Países No Alineados. Tiene como reto seguir exigiendo el respeto a la soberanía y la autodeterminación. Un asunto que grafica esta demanda, esta exigencia mundial, es Bolivia. Tenemos información, tenemos el análisis. Al volver, estamos en Es Noticia.
En noticia, Azerbaiyán, la nación euroasiática, recibe la presidencia del Movimiento de Países No Alineados, la NOAL, en el marco de la cumbre presidencial en la ciudad de Bakú, en la capital. Quien precedió la jefatura de la NOAL sobre Venezuela es Venezuela y puso sobre la mesa el presidente Nicolás Maduro la denuncia sobre las agresiones por parte de potencias hegemónicas a gobiernos soberanos y recibió el respaldo de todos los Estados miembros. Aquí están los detalles de estos hechos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, traspasó la presidencia pro tempore del Movimiento de Países No Alineados a su homólogo de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, para el periodo 2019-2022. Lo hizo tras la instalación de la 18ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobiernos del organismo en la ciudad de Bakú, en presencia de los 120 miembros. El jefe de Estado venezolano llamó a seguir apostando a la diplomacia bolivariana de paz, basada en el respeto a la soberanía, la autodeterminación de los pueblos y el fortalecimiento del organismo. En este sentido, en nombre del MNOAL, Maduro expresó su solidaridad con el presidente reelecto de Bolivia, Evo Morales. Consideró que el gobierno boliviano es sometido por la extrema derecha internacional al mismo guión político que intentaron aplicar contra Venezuela. Toda nuestra solidaridad para el pueblo de Bolivia, y muy especialmente para el hermano presidente Evo Morales Ayma, quien, a pesar de haber resultado reelecto con una amplia mayoría constitucional hace unos pocos días para un nuevo periodo de gobierno, hoy enfrenta una campaña de desestabilización, hoy enfrenta un golpe de Estado apoyado desde el exterior para desconocer la voluntad soberana del pueblo boliviano. En su intervención, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, también denunció las amenazas y agresiones de potencias hegemónicas contra gobiernos soberanos. En pleno siglo XXI, llueven amenazas y agresiones de diverso grado sobre todos los gobiernos soberanos que se niegan a servir a la potencia hegemónica para instalar bases militares, entregar sus recursos o ceder a su mandato. Ahí está la heroica Venezuela. En la misma línea se pronunció el presidente de Irán, Hassan Rouhani. Actualmente, los Estados Unidos están empleando herramientas económicas opresoras a fin de imponer sus objetivos económicos ilegítimos a naciones independientes de una manera arrogante y descarada, lo que se considera terrorismo económico. Para el segundo bloque más grande del mundo, con más de 2/3 de los países miembros de Naciones Unidas, urge desechar la política exterior injerencista y agresiva de Estados Unidos para promover la resolución de los problemas globales en el marco de los compromisos internacionales. Ahí están los hechos registrados durante esta jornada desde Azerbaiyán en el marco de la cumbre del Movimiento de Países No Alineados. El centro hemos visto como parte protagonista de una de las discusiones ha sido Bolivia. Después del panorama electoral viene el panorama postelectoral. De esto, de las circunstancias que atraviesa el país, vamos a conversar con Juan Ramón Quintana, es el ministro de la Presidencia de Bolivia. Ministro, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Un placer saludarla. Muchísimas gracias por acompañarnos, ministro. Escuchaba cómo desde el Movimiento de Países No Alineados hay expresiones, declaraciones que dan cuenta de una situación en la que ahora está inmerso Bolivia, la necesidad de respetar la soberanía, la autodeterminación, que se evidencia en la situación postelectoral y el no reconocimiento por parte de la oposición de los resultados, su visión de ello. Efectivamente, hoy Bolivia está siendo sometida a un golpe que, por supuesto, tiene un conjunto de articulaciones con el extranjero, dirigidas, por cierto, desde Washington, y que ese golpe está siendo operado por fuerzas políticas criollas, nacionales, que han decidido acabar con el gobierno del presidente Evo Morales, con el gobierno y con este proceso de cambio que durante estos últimos 14 años ha logrado hacer profundas transformaciones. Acá lo que estamos experimentando es nuevamente una agresión, un asedio vigoroso, articulado en varias regiones del país a través de los comités cívicos
que se expresan en cabildos populares, en los que introducen la agenda de la desestabilización, a partir de la cual dirigen un conjunto de acciones antidemocráticas, anticonstitucionales, entre ellas, por ejemplo, incendiar las instalaciones de los tribunales departamentales electorales, la de movilizarse en áreas urbanas para privarle a la ciudadanía del acceso a los alimentos, a los mercados, a los servicios básicos. Hay una conjura, por cierto, internacional que está viviendo Bolivia no solamente en los últimos días, Tatiana, esto viene prácticamente desde principios de año, que además tiene como objetivo no solamente desacreditar al gobierno, tiene el objetivo de terminar con este proceso de transformaciones, y uno de los caminos que se ha propuesto esta estrategia internacional externa dirigida por Washington ha sido este evento electoral. Este evento electoral podríamos decir que es el momento en el que se convergen distintas acciones dirigidas a la desestabilización y, por cierto, luego a terminar con el gobierno nacional a partir de un conjunto de mecanismos comunicacionales, mediáticos, a través de la instalación de matrices de opinión que desquician a la opinión pública como que el gobierno estaría haciendo fraude o como que el gobierno intentaría perpetuarse en el poder o como que se estarían violando los derechos humanos. Entonces, aquí se ha instalado una conjura, como te digo, alimentada por algunos medios de comunicación, un ataque masivo a través de las redes sociales, movilizaciones que han incorporado nuevos actores, participación incluso de instituciones que uno las considera serias, como la Iglesia Católica o una parte de la Iglesia Católica, el papel de organizaciones no gubernamentales que están canalizando financiamiento externo para la desestabilización. Hoy día tenemos movilizaciones de universidades públicas y privadas que se han sumado a esta conjura internacional. Por lo tanto, estamos en medio de una gran ofensiva que por cierto la vamos a enfrentar de manera democrática, con armas democráticas. Las organizaciones sociales están empezando a responder a través de movilizaciones. Este fin de semana va a haber decenas y centenares de asambleas de organizaciones sociales a lo largo y a lo ancho del país para expresar su repudio por esta aventura desestabilizadora, y seguramente desde la próxima semana vamos a tener organizaciones sociales retomando las calles, insisto, de manera pacífica. Sí, nosotros vamos a hacer movilizaciones pacíficas, a diferencia del pacifismo que ha propuesto Carlos Mesa y que se ha traducido en el incendio de instalaciones públicas, en la agresión a ciudadanos de a pie en las calles, en la promoción del racismo y del odio, en este fortalecimiento de un discurso antidemocrático, de intolerancia. Y entonces, frente a todo esto, el único recurso que tenemos es reaccionar pacíficamente, democráticamente, con la movilización de las organizaciones sociales, invocando a la recuperación de la paz, de la estabilidad en el país. Estamos preparados para enfrentar estas agresiones que vienen desde diversas perspectivas. Estamos preparados para resistir y, por supuesto, para vencer. Lo hemos hecho entre el 2006 y del 2008 frente al golpe cívico-prefectural dirigido por Washington y operado por el viejo sistema de partidos que perdió poder en Bolivia. Lo hemos hecho frente a esa aventura descabellada que fue el separatismo, y lo hemos hecho desde el 2006 hasta el día de hoy frente a todos los proyectos, a todas aquellas operaciones encubiertas de desestabilización dirigidas contra el gobierno nacional. Por lo tanto, hemos acumulado también experiencia, conocimiento, habilidad para hacer frente a este nuevo ataque alevoso
que viene del exterior con la complicidad del viejo sistema político que acaba de hacer un pacto en Bolivia. Ministro, usted nos ha reseñado algunos de los momentos en los que se ha intentado quebrar el gobierno del presidente Evo Morales, pero ¿es la primera vez que sienten o que se percibe una estrategia aún mayor, una estrategia de hecho muy similar a la que se ha aplicado en contra de Venezuela? Sí, Tatiana. Yo diría que esta estrategia que se está desplegando en Bolivia es una estrategia muy parecida a la que se ha desarrollado en Venezuela. Es una estrategia que tiene que ver con lo que se llama el calentar las calles, movilizar a la gente sobre la base de la infamia, de la mentira. Es una estrategia que está dirigida a socavar la credibilidad del país a través de algunos medios de comunicación, con el acompañamiento de medios de comunicación internacionales, atacando de manera sistemática al gobierno. Es una estrategia muy parecida, es prácticamente es el guión norteamericano contra la soberanía venezolana. Esto tiene que ver, además estamos sintiendo el financiamiento caudaloso. Todos los días la gente está recibiendo dinero para movilizarse desde diversos puntos del país, está recibiendo recursos frescos que vienen, por supuesto, del exterior, probablemente de países vecinos también. Estamos viendo intensificado el ataque desde las redes sociales, provocando malestar en la gente. Estamos sintiendo, y eso no lo habíamos experimentado en el golpe del 2006-2008, la articulación planificada, prácticamente militar, de las movilizaciones sociales, de las movilizaciones cívicas, movidas por los comités cívicos, que son un nuevo actor político que ha ingresado en el campo político. Estamos experimentando intentos de fractura institucional en la policía y en las Fuerzas Armadas, y por supuesto ya hemos recibido la declaración de guerra del Departamento de Estado, que ha expresado que no está dispuesto a reconocer los resultados, entre tanto no se cumpla el imperativo político que ha decidido la Comisión de Observadores de la OEA. Por lo tanto, ya la OEA se ha convertido prácticamente, con su decisión de tratar de conducirnos a una segunda vuelta, se estaría convirtiendo en un árbitro ilegal, en un árbitro que estaría intentando sobreponerse a la constitución política del Estado y además a las instituciones estatales, esto que de verdad es reprochable. Consecuentemente, ya tenemos prácticamente a una parte de la OEA en estado de vigilia para agredir al país, para enfrentar este proceso de cambio, para llevar adelante una campaña, por supuesto, de desprestigio respecto a los resultados que hoy día han sido anunciados por el Tribunal Supremo Electoral. Consecuentemente, ya estamos en el centro del tablero estratégico de los Estados Unidos, ya estamos bajo la mira de los Estados Unidos y, Tatiana, tiene que saber el pueblo latinoamericano, tiene que saber el mundo que vamos a tener la capacidad de enfrentar una nueva ofensiva agresiva, desestabilizadora, antidemocrática, dirigida desde Washington. Lamentablemente hemos perdido la comunicación con el ministro de la Presidencia de Bolivia. Vamos a recuperarla rápidamente, le pido a la producción. Entre tanto, vamos a hacer un análisis más macro, más geopolítico de lo que ha sucedido cuando hemos visto en la Noval que hay discursos clarísimos en defensa de la soberanía de Venezuela, de Bolivia. También se hablaba de Venezuela. De hecho, quien encabezaba esas declaraciones, esta discusión, este debate, era el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Para ello vamos a conversar con Sergio Rodrigo. Él es doctor en estudios políticos, él es analista internacional, es escritor y articulista, nos acompaña desde Caracas. Sergio, qué placer, ¿cómo estás? Soy Sergio Rodríguez. Sí, te escuchamos muy bien. ¿Cómo estás, Sergio? Bien, gracias. Todo esto que está sucediendo en Bolivia, vemos cómo
no ha sido solamente ella, vemos en los últimos años tantas otras naciones, el papel que juega en la Noval cuando se habla con tal claridad de defender la soberanía, de defender la democracia, de defender la autodeterminación, de defender los procesos políticos autónomos de cada uno de los países, el papel de la Noval cuando vemos que entra en pugna dentro de un mundo geopolítico en Naciones Unidas. Bueno, una de las cosas que se ha planteado esta cumbre de Bakú es volver al espíritu de Bandung. Volver al espíritu de Bandung es volver a la conferencia del año 55 entre países independientes de África y Asia, liderados por el presidente de Egipto, Gamal Abdel Nasser, presidente de Indonesia, Sukarno, y el presidente Tito, Yugoslavia, que, bueno, posteriormente se incorporó el presidente Tito, Yugoslavia, que permitió hacer la primera cumbre de los no alineados precisamente en Belgrado. Y volver al espíritu de Bandung estamos hablando del año 55, plena Guerra Fría, se había creado unos años antes las Naciones Unidas, se había creado la OTAN, se había creado el Pacto de Varsovia, y los países africanos y asiáticos entendieron que tenían que construir un espacio que apuntara a la neutralidad frente al conflicto global que se vivía. Por eso es tan emblemático y tan simbólico que esta reunión en Bakú se plantee volver al espíritu de Bandung, es decir, al espíritu de la lucha por la paz, al espíritu de construir un espacio más allá de la guerra, del conflicto, más allá de los intereses de las potencias, para luchar por la salvaguarda de la paz, luchar por los principios del derecho internacional y permitir que todos los estados, todos los países del sur, que como se decía en la introducción, en este movimiento de países no alineados, se agrupan en la segunda instancia más amplia del planeta después de la Asamblea General de Naciones Unidas, pueda exponer con independencia, con autonomía, con una voz fuerte, el pensamiento de los países y los pueblos del sur que están luchando por construir unas democracias estables, liberadas de cualquier tutelaje y de cualquier dominio extranjero. Todo esto cuando hay un momento de grandes desafíos mundiales, Sergio. Por la Noval pasa todo esto, hay diversidad de gobiernos, de visiones. ¿Qué los une realmente y qué tanta fuerza pueden tener? Mira, cuando surgió el movimiento de países no alineados, realmente eran muy pocos países, y eran muy pocos países porque prácticamente en África casi todos los países eran todavía colonias y muchos de los países de Asia también lo seguían siendo. Piensa tú, por ejemplo, que en Bandung en el año 55, cuando todavía no se había creado el movimiento de países no alineados, la India apenas tenía 5 años de ser un país independiente. Entonces, la mayoría de los países, de estos países, América Latina, apenas el primer país de América Latina que se incorporó al movimiento de países no alineados fue Cuba, después de la revolución del año 59. Después se incorporó el Chile de Allende. De manera que América Latina tiene una incorporación tardía, pero los países de África y de Asia fueron los verdaderos gestores de este espacio. Entonces estamos hablando de países que todavía vivían que estaban recién saliendo del colonialismo, con todo lo que significa el colonialismo, con todo el atraso, con toda la persecución, la represión, para tratar de oprimir a estos pueblos que trataban de buscar su independencia y su libertad. De manera que son pueblos que prácticamente pasaron de la lucha por su independencia a construir un espacio que les permitiera tener una voz en el mundo, que los hiciera ser protagonistas en un espacio que se les negaba, que se les menospreciaba, y que todavía de alguna manera se le menosprecia cuando uno escucha esa famosa frasecita de la opinión pública internacional y la comunidad internacional. Están hablando de Europa y del norte de América, no están hablando ni de África, Asia ni de América Latina. Eso todavía se sigue manifestando, a tal punto, por ejemplo, que en la reciente elección en el Consejo de Derechos Humanos
de Naciones Unidas decían que la comunidad internacional apoyaba a Costa Rica, porque la comunidad internacional no son los países africanos y los países asiáticos que apoyaron el ingreso de Venezuela a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Entonces, todavía sigue persistiendo en el mundo esta idea de que el mundo es de los países de mayoría blanca del norte del planeta y que todos los que vivimos en el sur somos despreciables y no tenemos posibilidades de tomar nuestras propias decisiones respecto al sistema político que queremos construir. En ese sentido, el Movimiento Países No Alineados es un espacio de debate, como tú dices, muy diverso, diverso étnicamente, diverso políticamente, diverso religiosamente, diverso económicamente, pero es un espacio donde se puede debatir en igualdad de condiciones y en igualdad y manteniendo un respeto hacia las opiniones que ahí se emiten y lo que permite llegar a consensos donde seguramente algunos ceden sin que se generen conflictos. Eso es lo más importante. Con esta reflexión te despido. Eso es lo que le da la fortaleza a la NOAL y como nos decías al principio de esta conversación, Sergio, es lo que intenta ahora posicionarse como NOAL en el mundo. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Vamos a volver hasta Bolivia, hasta nuestro CED, nuestra corresponsalía con el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana. Ministro, lo perdimos por unos minutos. Estaba clara su reflexión cuando le preguntábamos si era la primera vez que realmente se notaba una estrategia con distintas aristas, con distintas marañas, si se quiere, para someter al gobierno de Bolivia. Hay una pregunta que además resulta fundamental hacerle ahora. ¿El pueblo tiene la capacidad, el pueblo boliviano tiene la capacidad de resistir esta embestida? Sí, Tatiana. Afortunadamente, estos 13 o 14 años que el pueblo boliviano ha acompañado este proceso, ha adquirido conciencia de la necesidad, en primer lugar, de ejercer soberanía sobre sus recursos naturales, sobre su territorio, pero también soberanía política para decidir su futuro. En estos 14 años, el pueblo boliviano, yo diría con bastante precisión, ha logrado madurar esa conciencia política que le ha permitido, en realidad, proyectarse no solamente internacionalmente, visibilizarse ante el mundo, sino también internamente ha permitido su cohesión interna. Nunca antes como ahora el pueblo boliviano está más unido que nunca, nunca como ahora el pueblo boliviano reconoce la diversidad y la asume como una virtud cultural, como un propulsor del desarrollo nacional. Pocas veces en la historia hemos asistido a un escenario de esta naturaleza en la que se aplica la justicia social, en la que se redistribuyen los recursos naturales, los recursos económicos que provienen de la nacionalización. Pocas veces en la historia del país hemos tenido un liderazgo como el del presidente Evo, que ha logrado construir un nuevo Estado, proyectarlo externamente, desarrollar un mercado interno que le permite a la gente tener estabilidad económica, ingresos crecientes, mejoramiento de su educación, de la salud. Por lo tanto, el pueblo boliviano es consciente y por eso es que el presidente Evo ha tenido una victoria contundente con más del 47% frente a la segunda fuerza política del 38%, con todo el apoyo que ha tenido la segunda fuerza política de un conjunto de actores que han intervenido en este proceso electoral. Por eso me atrevo a decir que el pueblo boliviano ha construido una trinchera para defender, una trinchera en su conciencia política, en su conciencia social, para defender este proceso, porque hoy día recibe beneficios de este proceso. Hoy día esta sociedad admite que nunca más se puede volver al pasado a hipotecar nuestra soberanía política, económica. La sociedad boliviana hoy día reconoce la importancia de tener continuidad en la gestión de gobierno, porque esta gestión de gobierno ha permitido soñar, ha permitido proyectarse al futuro con la industrialización,
con el control de los recursos naturales, evitando injerencia externa. Por lo tanto, es una sociedad que estaba abatida moralmente, psicológicamente, sin orgullo, con una identidad herida de muerte, y hoy día la identidad del pueblo boliviano, esta comunión de sentimientos y de pensamientos para proteger a la nación está, como te digo, más fuerte que nunca, y yo tengo la seguridad de que el pueblo boliviano va a vencer una nueva batalla frente a la agresión imperial norteamericana y sus adláteres criollos. Junto a todas las transformaciones, tenemos que admitir que también ha habido una transformación en la conciencia social, en la conciencia política, en el propio proyecto cultural, en el propio sueño tecnológico e industrial de la sociedad boliviana. El presidente Evo ha llevado al país al punto más alto de las aspiraciones de una gran colectividad que vivía en la miseria, en la frustración, en el atraso. Éramos prácticamente uno de los países más pobres de América Latina, subdesarrollados, sin viabilidad para el futuro. Hoy día eso ha cambiado afortunadamente en beneficio de la mayoría del pueblo boliviano. Con esta reflexión lo despido, ministro. Gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias también a todos ustedes. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @NoticiaTelesur, @TatianaTelesur durante esta jornada. Otro hecho fue noticia. Lo han visto ustedes a través de la pantalla de Telesur, a través de nuestra multiplataforma. Así los dejamos. Hasta el próximo lunes.